Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semana más para contarles cosas que tienen que ver, pues, cómo mejorar la salud, vivir más, vivir mejor, ya saben, esas cosas que todos queremos y que a veces metemos la pata y no lo hacemos, con lo cual estamos perdiendo años de vida. Bueno, pues después de saludarles a ustedes ya saben que es obligatorio, en este caso es obligatorio, saludar a María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Hola, muchas gracias Ignacio, una semanita más. Otra más, y ya van, ni me acuerdo. Pusiste ahora una cara así como otra más, como diciendo... No, eso lo ponen los televidentes cada vez que nos ven a aparecer. Ya están aquí estos pesados otra vez. Bueno, pues después de presentarlos no nos queda más remedio que preguntarle, como siempre, de qué tengo que hablar hoy, porque ella se encarga. Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista a un endoscopista de La Rosaleda. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre el tema de hoy, la colonoscopia. El doctor Ignacio Balboa explicará el término pie de atleta y, por último, las fisioterapeutas de La Rosaleda nos enseñarán a sentarnos correctamente frente al ordenador. Endoscopia, mirar por dentro, que eso es lo que significa la endoscopia. Y luego lo de colonoscopia es mirar por dentro el colon, que es, ya saben ustedes, la tripa gorda, que parece que nos da más problemas de los que nos gustaría. Y bueno, ya saben, nosotros tenemos la sana costumbre de traer siempre a alguien que sabe mucho de esto, que es un especialista, que lo hace todos los días, que estudia mucho por hacerlo cada vez mejor. Y claro, el doctor José Iglesias Canle es una persona que se dedica a esto en el Policlínico de La Rosaleda y que lleva ¿cuántos años? Bueno, primero, bienvenido. Bien hallado. ¿Cuántos años llevas dándole al tubito ese de ver por dentro? Pues es una buena pregunta. 12 años, 13, unos 14 años, más o menos. 14 años, no está nada mal, no está nada mal. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Yo ya les he dicho lo que significan las palabras, pero realmente, José, ¿qué es la colonoscopia? ¿En qué consiste y qué herramientas usas? Pues la colonoscopia, como bien presentaste, es mirar el colon por dentro. Es un aparato que lleva una cámara de televisión, mejor una fuente de luz en la punta, ¿sí?, con una cámara de televisión que se conecta con un videoprocesador y a través de una pantalla podemos ver el colon por dentro. Es como si nos estamos viendo ahora en televisión, a través, pues, de una cámara mucho más pequeña que está insertada en un tubo flexible que a través del ano lo introducimos y vamos viendo la colonoscopia. ¿Cuánto mide más o menos el colon? Es decir, ¿llegáis hasta el final del todo? Llegamos hasta quiero decir, al principio del todo. Sí, pues 1,5 metros es lo habitual y el colonoscopio mide unos 70, unos 60, ¿no? Muy flexible. Muy flexible, con fuente de luz, fuente de insuflación de aire, con un canal de trabajo para meternos otros instrumentos para poder actuar en determinadas lesiones o coger biopsias de alguna zona sospechosa. Sí, porque además la colonoscopia puede ser diagnóstica o terapéutica en algunos casos. Exactamente. Hacer, ¿no? La mayoría de las veces es diagnóstica, aunque está desarrollándose mucho la radiología para intentar afinar y evitar pruebas invasivas como es la colonoscopia. La mayoría de las veces es diagnóstica y nos vale para adquirir tejido para analizar los patólogos y actuar sobre lesiones que detectemos durante la misma. Sí, se puede tratar sobre la marcha y que no tiene mucha complicación. Exactamente.
Esa es su máxima utilidad, pero ¿tiene alguna más el hacer una colonoscopia? Tiene una utilidad que mucho más de lo que imaginamos, en el sentido de que somos capaces no solo de diagnosticar lesiones en fases avanzadas curables, sino que podemos anticiparnos a esas lesiones. Es decir, si hacemos una colonoscopia en un paciente con teóricamente un riesgo de padecer una enfermedad y esa colonoscopia es normal, pues ya sabemos que durante un tiempo no va a desarrollar esa enfermedad o no va a desarrollar lesiones premalignas, porque están establecidos los tiempos de intervalo en un colon sano por colonoscopia para poder hacer la siguiente exploración. O sea que tiene valor pronóstico incluso. Exactamente. Y ustedes han oído al doctor Iglesias Canle que pueden meter a través de los aparatitos varias cosas. Porque claro, lo primero que a uno se le ocurre es decir, cuidado que esto está lleno de porquería. Entonces eso hay que arreglarlo. Hay que hacer una preparación específica, ¿verdad? Sí, hay que hacer una preparación específica. Pero lo más importante de la preparación, y que como digo yo no me escucho en los laboratorios que las venden, es la dieta que hay que hacer antes. Ya. La dieta es fundamental en los días previos, porque por mucho purgante, entre comillas, que vayamos a dar antes de la preparación, si nosotros no preparamos el colon desde el punto de vista dietético, no vamos a ser capaz de eliminar gran parte de los residuos que vamos a tener. Esa dieta nosotros la basamos sobre todo en proteínas. La proteína se digiere muy bien y se vacía muy bien. En cambio, la fibra insoluble, la fibra no absorbible, las verduras, las frutas, no hay manera de digerirlas. El aparato digestivo humano no está preparado para digerir y absorber celulosa. Y por eso la echa fuera. Exactamente. Y permanece mucho tiempo en el colon. En cambio, las proteínas se digieren muy bien, llegan muy bien al colon y el colon es capaz de expulsarlas en masa. ¿Esa preparación dietética que se empezó una semana antes aproximadamente? Gracias al avance de las nuevas preparaciones de limpieza de colon, con 2 días sería suficiente. Ah, muy bien. Me parece que tenemos un vídeo donde se resume un poquito lo que es la preparación para una colonoscopia. Vamos a verlo un segundo. Lo que estamos viendo es la preparación tal y como se prepara, ¿no? Vemos unos sobrecitos que se meten en unos vasos, se ingieren y es lo que hace. En este caso, este tipo de preparación tiene 2 productos, el picosulfato sódico, que lo que hace es estimular, ven cómo se mueve la motilidad colónica, y el otro basado en magnesio lo que hace es atraer agua para ablandar las heces. Todo esto explica que el colon se vacíe tanto por estimulación de la motilidad del colon, como al absorber agua, las heces se hacen más blandas y se expulsan. Y así es como nos gustaría a nosotros que estuviese el colon cuando nos llega a la colonoscopia. Luego, habéis limpiado ya el colon, pero las paredes del colon normalmente están pegaditas, entonces es cuando le insufláis aire, ¿correcto? Exactamente. Muy bien. Parece que se hizo alguna colonoscopia o... No, la he visto. A mí todavía, gracias a Dios, no me ha tocado. Pues si me toca, también la hago, que no pasa absolutamente nada. En esto no crea vicio. El colon no es una cavidad virtual propiamente dicha, por ejemplo, como es el esófago, ¿no? Porque siempre tiene contenido, ¿no? Están las heces, está el aire, pero tiene un tono, entonces se mantiene prácticamente cerrado. Cuando se limpia con la limpieza colónica y está bien limpio, muchas veces está incluso pegada a la mucosa en toda su circunferencia. Lo que tenemos que hacer es insuflar aire para poder abrir el colon y progresar en sentido distal proximal. Y además ves mejor. Ves mucho mejor y si evitas, estiras las austras del colon, que es la musculatura que anilla lo que es la morfología del colon, y al estirarla pues ves mucho mejor lesiones que están del otro lado de la austra, pues puedes verlos al insuflar más. A mí me gustaría saber, doctor, en el momento en que una persona empieza a prepararse para hacerse una colonoscopia, que empieza a tomarse esos sobrecitos, es decir, ¿qué ocurre? ¿Tiene que dejar de trabajar ese día previo? ¿Cómo mitigar un poco ese temor a hacer la colonoscopia? Es normal que tengan temor a la preparación de la colonoscopia, porque vamos a provocar una diarrea aguda. Usted piense en cuando uno se intoxica por una toxina, por un vibrio, ¿no? O por un cólera, ¿no? Un vibrio cólera, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, cualquier tipo de toxina o una bacteria que produce una toxina, lo mal que lo pasas, ¿no? Eso se hace de forma controlada, pero provoca molestias derivadas de la propia preparación. Si hablamos que estimula la motilidad del colon,
no en todo el mundo... Claro. Te dan retortijones. Exactamente. O uno le estimula más y hace una contracción fuerte y te da un cólico, ¿no? Y otro estimula menos. Y por encima, al producir una diarrea osmótica, hay gente más o menos continente y que necesita más o menos tiempo de acudir al baño. Lo de trabajar depende del trabajo que tengas. Si tú haces una buena dieta los 2 días previos, con dieta líquida, que damos un protocolo escrito, y con dieta con proteínas sin residuos, la preparación te va a hacer un buen efecto, y si tú tienes un trabajo donde puedas acceder a un baño relativamente cerca, y tienes una buena continencia y eres capaz de controlar ese impulso, podrías hacerlo en una, yo qué sé, una administrativa, por ejemplo, no de cara al público, porque a lo mejor tienes que dejar al personal, cliente, al cliente, lo que sea, pues con la palabra en la boca. Pero eso, adaptándose, explicándose en la consulta el trabajo que tienen, explicando las cosas, y si él es buen continente o no, pues a veces puedan hacer incluso esa mañana que toman la preparación, pues una vida más o menos normal. ¿Y hay que estar sin comer unas horas previas? ¿Hay que ingerir algún líquido? La dieta, gracias a Dios, igual que las preparaciones, antes necesitabas 24 horas de preparación de limpieza de colon, se están acortando. Y ahora casi con 6-8 horas de preparación, de separación entre un sobrecito, otro sobrecito, es suficiente. Y después, entre la última toma y la colonoscopia, la tendencia es aproximarla lo más posible, la toma del laxante lo más posible al inicio de la prueba. Tenemos que dar un margen de seguridad para que el estómago vacíe por si hay algún evento durante la colonoscopia, durante la sedación de la colonoscopia, para que no provoque el para que no provoque el vómito, no haya riesgo de aspiración al pulmón. Pero con 4 horas, se está hablando en los últimos estudios, suele ser suficiente de ayuno. Si me escucha un anestesista, me echaría la bronca porque ellos quieren mucho más tiempo por si acaso hay un problema y tengan vacío el estómago a la hora de intubar, pero con 4 horas suele ser suficiente. Has mencionado la palabra clave, anestesista. ¿Se hace bajo anestesia o bajo sedación? Se hace bajo sedación profunda, consciente. Sí. Voy a explicarlo bien. ¿Qué es esto de sedación profunda? Hay sedación consciente, que es más superficial, que generalmente asistimos nosotros solos sin necesidad de un especialista en anestesiología, y sedación profunda. La sedación consciente es que el paciente está con los ojos abiertos, pero no siente dolor, porque utilizamos un analgésico, como la medicación que también que son benzodiazepinas produce amnesia, aunque esté viendo lo que le estamos haciendo, no se va a acordar. Sí. Eso es sedación consciente, y habitualmente lo hacemos nosotros solos, con una enfermera, un médico que soy yo, un auxiliar por la sala. Y después la sedación profunda, sí, la sedación profunda ya pierde conciencia el paciente, pero no hace falta intubación endotraqueal, no es una anestesia propiamente dicha. Y lo que se utiliza generalmente es el propofol, que tan famoso con Michael Jackson, ¿no? Y eso sí debe ser nosotros, aunque la Sociedad Española de Patología Digestiva tiene unas recomendaciones para que lo hagamos nosotros los endoscopistas, hacemos cursos de formación para poder... siempre necesitas un anestesista cerca, ¿no? Y con un anestesista estás muchísimo más seguro por si hay algún evento que tengas que actuar, lógicamente. Hemos hecho una colonoscopia, tenemos los resultados. ¿Y ahora qué pasa? Pues con los resultados depende del resultado. El resultado, si la colonoscopia, también depende de la indicación, lógicamente. Si la indicación es en el seguimiento de un cáncer de colon y la colonoscopia es normal, pues el paciente se va a poner muy contento porque se va a incrementar el intervalo. Si le descubrimos sangre, estará menos contento, pero intentaremos solucionarlo. Y después, si la indicación es por sangrado rectal y tiene hemorroides, remitimos al especialista correspondiente, un coloproctólogo, nosotros mismos damos tratamiento, o si hay lesiones que hay que tratar, o bien se las explicamos antes de que en caso de que aparezca una lesión tratable en este momento, se lo vamos a tratar y se lo informamos al terminar, le acabamos de quitar un pólipo, por ejemplo, o programamos otra colonoscopia en función de los hallazgos de esta, y si le explicamos al paciente, pues mire, usted tiene tantos pólipos de un tamaño muy grande que tenemos que ingresar, se los vamos a quitar por esta técnica, pero lo tenemos que ingresar, hay que hacerle preoperatorio por si hay algún problema, y muchas veces avisamos al anestesista, esta exploración nos va a llevar mucho tiempo, hazle el preoperatorio, el estudio preanestésico para proceder a ello. Tiene que ir acompañado, me imagino, la persona, porque supongo que cuando le dan los resultados no se entera mucho, ¿no? Eso es muy buena pregunta, pero no por los resultados.
porque sí que produce amnesia, entonces le puedes estar contando, ella con los ojos abiertos, sentada en la sala de recuperación, está contigo, pero después no se acuerda de nada lo que pasó en las últimas 2 horas, entonces se olvidó de todo, ¿no? Sino por la sedación en sí, es decir, se sabe que la eliminación completa de la sedación en función de la dosis hay que esperar 6-8 horas. Y aunque él se encuentre en condiciones, es como cuando una persona bebió alcohol, él se encuentra bien, pero el de fuera lo ve tambalear y hay riesgo de que se caiga al bajar por la escalera del sanatorio, a la hora de cruzar la calle, o se coge un autobús y en vez de irse a Coruña se va a Vigo. Es decir, necesita siempre un acompañante para que se encargue del paciente hasta que llegue a su domicilio, aunque sale de nuestra sala de recuperación en condiciones que puede caminar, contesta perfectamente, pero el efecto sabemos que tarda unas 6-8 horas para eliminación completa. ¿Existen riesgos a la hora de hacer una colonoscopia? Claro que existen riesgos, por eso no se puede hacer así. La gente te viene a pedir colonoscopias y si no tiene indicación no se la debes hacer, porque si no está indicada una prueba, tiene complicación seguro. Hay riesgos inherentes a la propia preparación, lo que hablábamos antes. Te intoxicas con un mejillón o con una almeja, ¿no? Y muchas veces te deshidratas, tienes que ir al hospital, que te pongan suero. Nosotros lo provocamos. Y provocamos deshidratación, provocamos trastornos hidroelectrolíticos, con lo que supone el potasio bajo para el corazón, músculo, sodio bajo para hiponatremias, que incluso tienes algún caso de entrada en coma, ¿no? Porque no solo la preparación, sino es el paciente. El paciente cada vez son más mayores, padecen del riñón, toman medicaciones que bloquean los mecanismos de recuperación que tiene el organismo ante una deshidratación. Entonces, claro que tiene complicaciones inherentes a la propia preparación que damos, inherentes a la sedación, ¿no? Porque analgesiamos y sedamos a pacientes de todas las características, ¿no? Y en analgesiar quitamos la protección del dolor al empujar. Nosotros hay que tener en cuenta que con la colonoscopia estamos haciendo algo antinatural. El colon progresa desde el apéndice, para que la gente se entere, al ano. Y nosotros progresamos al revés, contra natura, en sentido contrario. El colon va a reaccionar contrayéndose para expulsar el colonoscopio y nosotros lo empujamos. Es un colon sano. Si un colon está operado, las mujeres histerectomizadas o anesectomizadas, con cesáreas, tiene adherencias. El colon ya no está libre como tiene que estar, hay una zona de fibrosis. Entonces, si un colon normal, vamos a poner un ejemplo, al meter nosotros el colonoscopio estira 20 centímetros, en una posoperada no sabemos los que estira y no sabemos hasta dónde podemos forzar. Y muchas veces la iatrogenia es por eso, es decir, las complicaciones son porque esa paciente tiene una cicatriz interna que nosotros nos vemos por fuera y a la hora de empujar, si no llevas muchas hechas o si fuerzas y no cambias de posición al paciente, pues puedes romper la tripa, claro que sí. Me parece que tenemos un par de vídeos con imágenes para que veamos de qué estamos hablando. Vamos allá. Bueno, pues lo que vemos aquí es un pólipo. Lo que todo el mundo conocerá como pólipo es un pólipo. Es que tiene como forma de champiñón. Estamos viendo la cabeza del pólipo. Ahora mismo vamos a inyectarle en la base, lo que es el pedículo, el tallo, que fuese el tallo del champiñón, una sustancia, ven cómo se va llenando, ¿no? Se va llenando, una sustancia que tiene un vasoconstrictor, adrenalina, para que no sangre cuando lo vayamos a cortar. Y para separarlo bien del resto de la pared del colon, ¿ve cómo se separa? Cómo se pone como tieso. Pasamos un lazo para quitar la parte de la cabeza que es la peligrosa. El pedículo es mucosa normal que se fue estirando con el peristaltismo, pero la parte de la cabeza que se enlaza, se empieza a cortar, ¡poc! Y se desprende. Ahora mismo, en este caso, que es un caso hecho por un residente nuestro, no sangró absolutamente nada, ¿ves cómo quedó el pedículo? Y ahora lo movemos para ver si necesita poner un clic quirúrgico, que lo ponemos todo a través de endoscopia, se mueve, ves que quedó muy bien, entonces en principio no hay nada más que hacer. Recuperamos. No le duela, no le duele ni siquiera después. No le duele porque la mucosa del aparato digestivo no duele. No tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad, lo que duele es la distensión y la contracción del colon, es decir, a partir de la submucosa, las terminaciones nerviosas están en la submucosa y entre los plexos musculares. La mucosa en sí no duele. Entonces, como el pedículo es mucosa,
y puede incluirse parte de su mucosa, pero la mayoría de las veces es mucosa, inyectamos, el paciente no se entera y al cortar el paciente no se entera. Cuando se entera, preocúpate. Claro. Cuando tiene un gesto de dolor, observación, esperar. Hubo una transmisión bien del corte de coagulación con el asa que utilizamos, hubo una tracción que afectó a la submucosa o a la muscular, o más allá, a la serosa, que entonces hay que vigilar. Si tiene dolor, después o durante el procedimiento hay que vigilar. Me parece que tenemos otro pequeño vídeo. Ahí va. Sí, va. Otro similar, este pólipo es más grande, mire cómo crece, ahora que ya lo saben. Como lo levantamos, es una seta ya, lo separamos bien de las paredes del colon para no pellizcar el colon que no está infiltrado con suero y adrenalina y no hacer un agujerito sin querer. Ahora mismo está muy bien delimitado. Vamos a ver cómo va a introducir el asa para resecar la cabeza. Veis que la diferencia entre el pedículo y la cabeza es muy clara. La cabeza del pólipo es la transformación de las células normales en células adenomatosas, que son las lesiones premalignas que van a llevar a cáncer. Por eso es tan importante quitarlo. Vemos cómo lo enlazamos, lo separamos bien, porque como es corte de coagulación, que no se transmita, y se hace, ve que no sangra nada, la escara queda perfectamente y ahora se está recuperando para analizar. Entonces se coge, como lo enlazamos, todo esto parece muy sencillo, pero todo se mueve mucho y no sé qué, y se manda a anatomía patológica pues para analizar. No, sencillo es cuando se sabe, claro. Exactamente. Cuando se sabe. Creo que tenemos otro vídeo más por ahí. Sí, me parece que sí. Sí, creo que sí. Vamos allá. En este caso, y es una cosa que está muy bien, este es el gas argón. Estamos quemando venitas, más bien son vasos anómalos que se produjo después de una rectitis actínica, es decir, recibió radioterapia por un cáncer de próstata, y se forman neovasos que sangran y lo que hacemos es quemar. Es un gas argón que en contacto con tejido mucoso quema, solo profundiza unos 3-4 milímetros y así somos capaces de controlar lesiones vasculares, tanto por radioterapia como lesiones vasculares que surgen con la edad, las angiodisplasias, ¿no?, que son muy comunes en la piel, también las tenemos en el colon y con la técnica de argón las podemos con mucha seguridad, porque además profundiza muy poquito en la mucosa, ser capaz de quemarla y no tener que los cirujanos actuar ahí en su momento. José, tú llevas 12 años haciendo sí, yo creo que endoscopias, sí, más o menos. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología y la metodología en función de esa nueva tecnología de la colonoscopia? Porque claro, al principio desde los colonoscopios rígidos que te pedían, parecía que hay una estaca, a lo que se maneja hoy, que son pequeñitos, fibrosos, flexibles. ¿Cómo ha evolucionado eso? Evolucionó muchísimo, muchísimo. Los rígidos los siguen utilizando los cirujanos, yo me meto con ellos, los rectoscopios, ¿no? Que te meten así, recto, porque el recto además te exploran unos. ¿Qué pasa? Es muy real, porque nosotros, al ser un vídeo, nos amplifica la imagen, tenemos una visión espectacular, ahora con los cambios de filtros, de la ingeniería óptica. Se ve mejor casi que directo. Mucho mejor que en directo. Lo que ves es que ellos tienen la distancia real, claro, y tienen la visión real de cuando expones el colon, ¿no? Ellos están mirando por un tubo. Exactamente. Nosotros tenemos la precisión para poder diagnosticar lesiones por magnificación que antes era imposible de ver, porque te diferencian muy bien y contrastan muy bien el plexo vascular submucoso respecto a la mucosa. Entonces puedes saber si es mucoso, si viene de fuera. Lesiones que a luz blanca no se ven, con la nueva colonoscopia somos capaces de verlo. Y sobre todo, todo eso cada vez con menos milímetros. Claro. Es que ahora tenemos endoscopias para entrar en la vía biliar. El endoscopio pediátrico mide 6 milímetros y tiene un canal de trabajo de 2 milímetros, que ahora hay alguno que ya tiene más milímetros. El material que podemos utilizar cada vez es más grande, por lo que los cirujanos ya prácticamente no entran en determinados pólipos, entramos nosotros porque el colonoscopia se hace cada vez más flexible, ve mejor y cada vez necesita menos espacio para la tecnología óptica y nos permite tener más agujero, con perdón la expresión, para poder meter material y poder actuar. El gas argón es una tecnología relativamente reciente, antes se utilizaba el láser, pero el láser quemaba mucho en profundidad. Sí, tenía menos control, claro. Exactamente. Se enfriaba también en algunos casos, ¿no? Exactamente, pero el gas argón es muy seguro y eso lo hacemos todo en colonoscopia. Los pólipos eran relativamente pequeños, ¿no? El segundo pues medía casi 2 centímetros, pero podemos quitar pólipos de 4 o 5 centímetros con seguridad porque tenemos material que podemos introducir a través de un colonoscopio
no relativamente grueso, 12 milímetros, ya los hay más finos, es decir, la tecnología avanzó espectacularmente, y seguirá avanzando. ¿Tenemos preguntitas de...? Tenemos un par de ellas. Vamos con ellas. Pueden enviar todas sus preguntas a falandodesaude@correotv.es o seguirnos a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, en donde colgamos los vídeos de los programas, subimos fotografías, en fin, ustedes nos cuentan pues todas sus inquietudes. Doctor, la primera pregunta. Lorena de Santiago le pregunta cómo sabe si una persona tiene pólipos. ¿Es necesariamente haciendo una colonoscopia o se puede saber? Es una buena pregunta. Saberlo, tienes que hacer una colonoscopia, una técnica parecida, ¿no? Puedes hacer un enemopaco, que es meter papilla, o la colangio, un colonotac, una colonoscopia o resonancia, pero lo puedes sospechar a través de una técnica muy sencilla, que es la sangre oculta en heces, que el médico cabecera la puede pedir. ¿Por qué? Porque los pólipos pueden sangrar. Como es tejido diferente al de la mucosa normal, sangran habitualmente, y con una prueba de sangre oculta en heces en su médico cabecera 3 días consecutivos, deben haber 3 muestras en 3 días consecutivos, que aumenta muchísimo la sensibilidad de la prueba, podemos saber si hay algo que está sangrando. Y eso nos obliga a hacer la colonoscopia y, si tiene pólipo, verlo y quitarlo por el procedimiento que vimos. Por último, Paula de Ames le pregunta, doctor, ¿cuándo hay que hacerse una colonoscopia? ¿En qué momento? Eso es una pregunta muy buena, muy genérica, y que los economistas de nuestro país se están volviendo locos, porque si tenemos que hacer la colonoscopia todos los que necesitan, se arruina más el país de lo que está, y no tenemos ni capacidad de recursos humanos ni técnicos para hacerlo. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Pues si vemos a la población general, si salimos a la calle y vemos a la gente que va paseando, ¿cuál de ellos tiene que hacer una colonoscopia? Pues la norma general, en gente sana, ¿no?, que anda por la calle sana y que no tiene ninguna sintomatología de colon, es a partir de los 50 años, test de sangre oculta en heces y en el médico de atención primaria, y si ese test de sangre oculta en heces es positivo, debe ser remitido a un especialista para indicar una colonoscopia. Hay vías rápidas que tenemos establecidos aquí en Santiago para, en caso de que el sangre oculta es positivo o haya una sospecha fundada porque sangró alguna vez, aunque se considere una persona sana, estaría indicada la colonoscopia. Y otro no es la gente que va por la calle, sino que te llega a la consulta, o le llega el médico de atención primaria a la consulta para decir, eché sangre, o tengo familiares que tuvieron este problema, que tuvieron muchos pólipos, hablando de una poliposis, o que se murieron muy jóvenes de cáncer de colon. En ese caso hay que llevarlo a una unidad de cribado de cáncer de colon que tenemos en el hospital o mismo en el policlínico, que lo hacemos nosotros, para establecer el riesgo, establecer el tiempo de la colonoscopia y, en función de esa primera colonoscopia, el intervalo de las colonoscopias de seguimiento. ¿Y ahora que nos toca ya? A ver, que te veo un poco inquieto. Uy. Hoy estás nervioso, ¿no? A ver. Es que siempre estoy por preguntártelo y oye, pues hoy me acordé. ¿Qué es esto del pie de atleta? Ah, pues no sé. ¿Es de deportista solamente? ¿Le puede pasar a no sé por qué cualquiera? le llaman pie de atleta, porque realmente también se le llama tiña del pie. Anda. Sí, es una enfermedad benigna, generalmente, que está provocada por hongos, por pues esos bichitos que se crecen por ahí abajo y que son de origen vegetal, y que se le llama pie de atleta porque muchos deportistas a veces lo tienen, porque durante mucho tiempo al día, cuando entrenan, pues si no tienen luego una buena higiene cuando se duchan o pasan mucho tiempo con los calcetines húmedos del sudor, pues estos honguitos crecen muy bien donde hay calorcito y humedad. Entonces, entre los dedos de los pies viven de maravilla. Entonces, bueno, pues empiezan a descamar, a veces llegan a ulcerarse y cuando se ulceran pueden además infectarse, es decir, puede aparecer bacterias, con lo cual hay que tratarlos y es un poco molesto, habitualmente, en condiciones normales, cuando pillas un pie de atleta, que suele ser en las piscinas o en los lugares públicos, porque se contagia por contacto o a través del agua, ahora ya es muy difícil porque las piscinas públicas ya están tratadas, pero antaño era relativamente frecuente. Entonces llega un momento que entre los dedos te empieza a picar, te miras, hay como una especie de capa blanquecina
Básicamente, en esos casos lo que hay que hacer es tratarlo con una típica pomadita antifúngica contra los hongos y sobre todo hacer una cosa que es muy sencillita, que es lavarse bien y luego secarse muy bien entre los dedos de los pies. Parece una tontería, pero si le quitas la humedad, los honguitos no crecen. Pues igual que cuando vas al monte, salen cuando hay humedad. Y sobre todo, y fundamentalmente, cuando empieza a picar o empiece a doler, que eso quiere decir que ya el hongo ha provocado la rotura de la piel y puede aparecer una infección bacteriana, entonces hay que utilizar antibióticos y hay que hacer otros cuidaditos. Eso es lo que se llama pie de atleta. Entendido. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora vamos a aprender a sentarnos correctamente frente al ordenador, porque estoy segura de que tú y yo nos sentamos mal. Seguro que es fatal, porque acabo con un dolor de espalda cada vez que estoy en el ordenador. Vamos a explicar la mejor manera de sentarnos en nuestro puesto laboral, sobre todo cuando tengamos que usar el ordenador, ¿vale? Lo ideal siempre es un asiento que nos permita mantener los pies apoyados en el suelo. Cuando existen problemas de espalda, especialmente dorsalgias y lumbalgias, lo ideal es un cojín tipo el que tenemos aquí, y es que siempre sea la parte trasera levemente más alta que la delantera. De esta manera nos permite mantener la zona lumbar en una posición ergonómica, ya que no nos hundiremos completamente en el asiento, si es totalmente llano, si no, nos mantiene la posición de enderezamiento y evitaremos posteriores lesiones. Ahora, un pequeño matiz, siempre y cuando existan problemas de retorno venoso en esta posición, es cierto que sufren un poquito más las piernas, al mantenerlas apoyadas, ya que tenemos que ir frenando un poquito. Entonces, lo ideal en este sentido sería alternar la posición un poquito. Y siempre y cuando utilizando un pequeño reposapiés. Con 10 centímetros en principio sería más que suficiente para el reposapiés. Y evitar siempre la posición de piernas cruzadas, ya que esto nos comprime completamente todo lo que es el retorno venoso. Las pequeñas apreciaciones de siempre, la pantalla del ordenador siempre enfrente, nunca ladeada, para evitar precisamente las torsiones cervicales. Un pequeño reposabrazos para evitar la sobrecarga de las muñecas. Y se acabó, se nos acabó el tiempo, el consejo, el tiempo del programa y llega la hora de las despedidas. Y empezamos por el principio, naturalmente, como corresponde, primero a nuestro invitado, el doctor José Iglesias Canle. Don José, muchas gracias por acudir. Muchas gracias y a por vosotros esas explicaciones tan bonitas que nos has hecho. Muchas gracias. Ya volveremos a invitarle porque esto da para mucho, ¿eh? Lo de la endoscopia, se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. María Almodóvar, muchísimas gracias una semana más. A ti. Hasta la semana que viene, ¿no? Yo creo que se tiene, igual que ustedes, el cielo ganado por aguantarme aquí todas las semanas, hay que ver. Bueno, pues ustedes sigan ganándose el cielo, aguantándonos a nosotros todas las semanas, porque vamos a volver a estar aquí la próxima, si Dios quiere, con nuevas cosas que tienen que ver con la salud y con el cuidado de la cajita del cuerpo. A ver si nos dura mucho y muy bien. Hasta entonces, ya saben, gracias por acompañarnos y si lo tienen a bien, nos vemos aquí en una semanita. Hasta entonces, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.